Y bueno, ya sin más preámbulo, lo iba a agarrar tomando café, me sorprendió. Tenemos aquí en el estudio a Iván Martínez Azueta. Iván, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. ¿Cómo ¿Qué tal, Villa, Jorge? Pues muy contento de estar aquí de nueva cuenta en su programa. ¿Qué temita traes, Iván? Pues mira, siguiendo con la idea del balance, pero también tocando temas que se están en la agenda pública ahora, está el tema de la reforma a los pueblos indígenas y afromexicanos, que se aprobó hace 2 días y que es no solamente una deuda del sexenio, porque cuando López Obrador hizo campaña planteó que iba a cumplir los acuerdos de San Andrés Larraín de derechos y cultura indígena, que fueron el resultado, que por cierto Zedillo se comprometió, ahorita que estás en Zedillo, tan de moda, Zedillo se comprometió ahí en los diálogos de San Andrés a cumplirlos, y más le duró regresar a Ciudad de México para desdecirse, ¿no? Y para violentar a los sectores. Por supuesto, masacre de Acteal, de Aguas Blancas y demás, ¿no? Pero bueno, entonces se comprometió, y en las reformas que planteó AMLO el 5 de febrero iba incluida esa reforma, ¿no? Que se aprobó hace 2 días, que curiosamente se aprobó por unanimidad, ¿no? Es impresionante, ¿no? De hecho, eso te da sospechas, ¿no? Y digamos, cuestionamientos respecto a que se acaban de pelear y decir que es una dictadura y que y la aprueban algo por unanimidad, ¿no? Oye, y aparte, cuando los otros gobiernos gobernaban, nunca... Ahora resulta que todos están de acuerdo, pero nunca nadie lo impulsó. Claro, no. Y si bien esta reforma parte de un proceso que hizo el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con muchas consultas, foros, y que se presentó en septiembre en BICAM por los yaquis. Era una propuesta de reforma de 16 artículos que era mucho más ambiciosa que lo que se aprobó. Sin embargo, me parece que es importante, porque básicamente tiene dos grandes aspectos. Una es reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, no como sujetos de interés públicos que reciben políticas asistenciales como parte de grupos vulnerables, sino sujetos con derecho, con personalidad jurídica y con patrimonio propio. Es decir, los pueblos indígenas van a tener la posibilidad de hacer convenios, de representarse jurídicamente, pero también de ejercer presupuesto público, que eso me parece lo más importante. Y claro, hace falta que se haga una reforma reglamentaria, la ley secundaria, donde se especifique cómo van a hacer este reconocimiento de esa personalidad jurídica y cómo se va a ejecutar este recurso. De hecho, también en el presupuesto de egresos de la Federación tendría que haber recurso destinado para implementar la reforma y para que los pueblos indígenas lo ejecuten, ¿no? Yo estaba escuchando que en este programa de López Obrador de que los pueblos indígenas de Oaxaca hicieron sus propios caminos, tuvo que haber una modificación ahí en la ley de egresos, ¿no? Pero es la idea un poco eso, ¿no? Que haya recursos para los pueblos y que los pueblos sean los mismos que los ejecuten, ¿no? Y escuchaba también ayer una entrevista de un funcionario del INPI que decía que en el último censo se calculaba alrededor del 20% de la población mexicana era indígena y el 2% afromexicana, ¿no? Que no está eso, antes no estaba reconocido, ¿no? El derecho a los pueblos afromexicanos, que es importante, es un 2%. Faltan muchas cosas, pero es un gran avance. Y el otro tema importante es el derecho a la consulta libre, previa, culturalmente adecuada, de buena fe, respecto a acciones del Poder Ejecutivo, del Legislativo, ¿no? Entonces, esto implica que es también algo que ya está de alguna manera en algunas leyes o reglamentos, pero que no se cumplía a cabalidad. Falta ver qué va a ocurrir ahora, si se logra, al estar en la Constitución, ¿no? Ser al menos vinculante, porque ese era el problema antes, que se hacían consultas pero no eran vinculantes. Y esto tiene que ver con los proyectos de infraestructura, energéticos, mineros y demás que se están impulsando en las tierras indígenas, que son donde se concentra todavía gran parte de las riquezas en el país. Fíjate, qué bueno que lo mencionas, Iván, porque esta aprobación se da en el marco de la reforma judicial, de la ley de seguridad interior, se da toda una serie de reformas que han venido opacando algo que es tan fundamental como esto, pero sobre todo de qué manera pudieran aterrizarlo en cada entidad. Por ejemplo, en Baja California, ¿cómo se pudiera aterrizar esta ley? Pues eso es lo que hace falta, insisto, ver en las leyes secundarias, pero yo supongo que debería haber un procedimiento para que la comunidad se inscriba, digamos, o haga un proceso para que se le den algún documento, algún instrumento legal que ya le dé esa personalidad jurídica. En el caso acá del pueblo Cucapá, el pueblo Cumiá y los pueblos de Baja California pudieran hacer ese trámite y después
falta ver también cómo van a recibir ese presupuesto, ¿no? Que va destinado a la comunidad para que habiliten los espacios públicos, para que lleven a cabo las actividades que realiza la comunidad. Insisto, eso no está definido del todo, pero esa es la idea un poco, ¿no? Y también, pues, que si se va a construir, como hace poco se construyó la línea de transmisión de Sonora a Baja California, que pasó por el territorio de Cucapá, que se haga la consulta con estas características y que sea vinculante, ¿no? Insisto, ¿no? Porque ese es el gran problema de este tipo de consultas. Entonces, un poco por ahí iría. Hace falta muchas cosas que se han dicho, que iban incluidas en estas propuestas que se presentaron en BICAM, que tienen que ver, por ejemplo, ahora que se discute la reforma judicial, con los sistemas normativos indígenas, ¿no? Que hay una pluralidad, perdón, jurídica o de sistemas de justicia que ya los pueblos lo ejercitan, pero que no está reconocida. Sí. Y otra es el tema de el autogobierno o la autonomía indígena, que eso tendría que ir, han mencionado en otra reforma que sería la político-electoral. Es decir, que así como en Oaxaca hay municipios que se rigen por usos y costumbres o sistemas normativos indígenas, que eso se incluya a nivel federal, ¿no? En todo el país, y que logren tener sus maneras democráticas de elegir a sus autoridades comunitarias, asamblearias y demás. Eso no está ahí. Y el otro gran tema, que es el más complejo del todo, que es el derecho al territorio. Aunque hay varios elementos que están ahí en la reforma, esto tiene que ver con la propiedad de la tierra. Entonces hay territorios indígenas que son culturalmente y históricamente sabido que son parte de estas culturas, pero que se guardan distintos regímenes de propiedad, incluyendo propiedad privada, ¿no? Entonces, ese es el otro gran tema. Me parece que es el más complejo de todos, pero no está ahí en la reforma. Sin duda es un avance, le falta mucho. Creo que no cumple a cabalidad lo que se comprometió de respetar los acuerdos de San Andrés, que son mucho más profundos, pero es un avance que vale la pena seguir analizando. Porque Rigo Campos y Vildoso la van a poder ya levantar la mano para mejorar sus condiciones, ¿no? No, porque AMLO también estuvo, si no directamente en los acuerdos de San Andrés, sí estuvo de cerca después en este trabajo que se hizo a partir del PRD, ¿no? Propuestas, ajá. Sí, claro, no sé si por esos años era líder del PRD. Sí. Y el PRD era uno de los participantes en la Comisión de Concordia y Pacificación y gran impulsor de esta reforma, ¿no? Creo que incluso uno de los principales fue Berto Castillo, que era del PRD en ese entonces, creo que era otro partido, ¿no? Pero bueno, era parte de ese... Hasta Martínez Veloz estuvo allá. Martínez Veloz, sí, también estuvo ahí por parte del PRI, ¿no? Que todo este PRI que se preocupaba por las comunidades indígenas, pero, en fin, y eso es muy relevante, insisto, para Baja California y para todo el país. Y curiosamente se da en ese contexto cuando hablamos de dónde estaba cada uno de estos actores, porque pues todos ya son como de los viejos políticos, ¿no? Sí. O sea, les costó tanto dar un micro avance, no micro, sino un mínimo avance como pero pues todavía por eso cuestionaba lo de cómo aterrizarlo, porque uno se piensa que en las leyes secundarias lo vas a abrir, pero siempre en las leyes secundarias lo cercan más, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que ahí va a ser otra batalla. Valdrá la pena que el movimiento indígena haga presión, y afromexicano, porque ahí es donde van a estar los detalles insisto, cómo se va a implementar. Y a mí me parece, sigo con dudas o sospechas de por qué se aprobó por unanimidad, ¿no? Por el PAN, el PRI, todos votaron a favor, no hubo ningún voto en contra. Creo que hubo ausencias, pero todos los que estuvieron ahí votaron a favor. Entonces, evidentemente hay algo extraño ahí que... votaron a favor de la dictadura indígena. De la balcanización del país. Ese es el argumento que utilizaron para no aprobar los acuerdos de San Andrés. Era que el país iba a dividir y ya no, el concepto de nación y estado se iba a fragmentar, ¿no? Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.